Bien, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, como siempre decimos, Brown 23, nuestros estudios. Antes hablábamos de un tema que tiene que ver con el Consejo y esta ordenanza en relación a la pirotecnia, pero ahora tenemos el gusto de recibir a alguien muy importante en nuestros estudios. Estamos hablando de Nicolás Casanseu. ¿De quién hablamos? De Nicolás, periodista, quien en su momento o en la época de la Guerra de Malvinas fue quien era cronista de esta guerra y alguien muy conocido tal vez para aquella gente que es un poquito más grande que nosotros. Bueno, antes que nada, Nicolás, buen día, bienvenido a Rafaela y bienvenido a Rafaela Noticias. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Bien, bueno, visitando esta ciudad ya un poco conocida para usted, ¿con qué se encuentra? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, por empezar veo que la organización es magnífica. La preproducción que ha habido me ha dejado boquiabierto, así que espero que también se refleje en la concurrencia, así podemos charlar con mucha gente, debatir con ella sobre este tema tan importante, tan caro a todos los argentinos. Un tema que cala hondo, muy fuerte en los argentinos, como usted decía, y que la gente se interesa mucho porque en su momento tal vez era poca la información o estaba algo distorsionada, ¿no? Costaba mucho hacer llegar la información desde allá a esto que era Argentina, ¿no? Y lamentablemente la situación sigue así, sigue habiendo poca información y sigue estando distorsionada. Porque al día siguiente de la caída de Puerto Argentino comenzó este fenómeno llamado desmalvinización, que es una forma de censura que la impulsaron al principio los mismos jerarcas del proceso militar y después la continuaron los gobiernos civiles. Recordemos que, por ejemplo, a los soldados los mandaron entre gallos y medianoche a sus casas, en trenes y colectivos que tenían las ventanas tapiadas, no los dejaron hablar con nadie. Los cuadros, es decir, los suboficiales y oficiales también fueron discriminados, maltratados, reinaba la envidia dentro de los propios camaradas, lamentablemente. Y después, cuando sobrevinieron los gobiernos civiles, también continuó la desmalvinización. Recordemos que el presidente Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril. Los restos del capitán Yaquino, que estaban enterrados con honores en Puerto Belgrano, fueron tirados en un cementerio de Mar del Plata sin mayor consideración. Hubo mucha desinformación. La sociedad, a partir de esa desinformación, le dio la espalda a la gesta de Malvinas y con ella a sus combatientes. El resultado de eso fue la cantidad de suicidios que hubo de combatientes después de la guerra, que algunos estiman que fue superior a la de caídos en combate. Porque cuando uno va a la guerra, esto está demostrado científicamente, siempre es afectado por lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, en mayor o menor grado. Entonces, ¿qué hace falta? Apenas vuelto de la guerra, darle contención. A nuestros soldados no le dieron contención, ni psicológica, ni psiquiátrica, ni médica, no les daban trabajo. Iban orgullosos con su certificado de veterano de guerra y no les daban trabajo hasta que se dieron cuenta que tenían que ocultar que habían estado en la guerra. Pero esto siguió a tal punto que le negaban trabajo. Una vez que los soldados ocultaban su certificado, le negaban trabajo al que fuera clase 62 y 63, aunque no hubiera ido a la guerra. Ante la duda ya se les negaba el trabajo. A los que ni siquiera habían ido a la guerra, de tal manera se los estigmatizó. Y bueno, pero más allá de eso, más allá de las dificultades materiales que tuvieron a causa de todo eso, estaba la cuestión de la autoestima, porque no se los recibió con el desfile que generalmente se recibe a los soldados que vienen del frente, y ese desfile se lo deben hasta el día de hoy, 37 años después. Hablaba de desinformación, o por lo menos eso es lo que llegaba. Una desinformación, según lo escucho, hecha adrede, ¿no? Por parte de gente de nuestro país que no quería que se sepa lo que en realidad sucedía, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hay una vieja frase que dice: en toda guerra la primera baja es la verdad, porque los gobiernos usan la información y la desinformación como un arma más. Pero en la Argentina se dio un caso curioso. Además de la censura militar, que fue muy torpe, existió una autocensura civil de los medios privados. Hay dos estudios, uno de Rodolfo Terraño, el famoso exministro radical, y otro de un investigador más joven, Alejandro Amendolara, que demuestran que los medios privados mintieron muchísimo más que el Estado Mayor Conjunto. De hecho, lo que decía el Estado Mayor Conjunto se asemejaba mucho más a la realidad que lo que publicaban los medios privados. Recordemos que la revista Gente se destacó por su triunfalismo absurdo de publicar tapas que decían: estamos ganando, seguimos ganando, hundimos la flota y cosas por el estilo. También al día siguiente de la caída de Puerto Argentino, así de triunfalista, Gente al día siguiente se convirtió en derrotista. Y lamentablemente
esa desinformación sigue hasta el día de hoy. La gente tiene inculcadas ideas, fuerzas falaces que muchas veces tienen su origen en la propaganda británica. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado de nuestros políticos, de nuestros periodistas decir que la Guerra de Malvinas fue una loca aventura, una absurda aventura? Son palabras textuales de la propaganda británica del momento, porque los británicos tenían unos panfletos dirigidos a los soldados argentinos donde los instaban a rendirse, y esos panfletos dicen que la guerra esta es una loca aventura, una absurda aventura. Usted hablaba de las consecuencias que le generan a aquella persona que participa o que le toca ir a una guerra. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Cómo se siente usted después de haber pasado todo lo que pasó? Bueno, yo afortunadamente creo que no estoy demasiado mal de la cabeza. Habría que preguntarle a mis ex mujeres a ver qué opinan. Pero yo tenía 33 años, yo estaba ya más formado. Los soldados eran mucho más jóvenes, inclusive los oficiales, los suboficiales eran mucho más jóvenes que yo en muchos casos. Y bueno, a mí lo que me tocó es el coletazo de la desmalvinización que afectó a todo el mundo, porque cuando termina la guerra de Malvinas, el nuevo hombre fuerte del ejército, un tal general Nicolaides, un bruto de marca mayor, dictamina que Malvinas no existió, había que ocultar Malvinas, no existió. Y yo era un recordatorio viviente de que Malvinas había existido, porque yo había estado en la guerra y habían puesto la cara. Entonces primero me prohibieron entrevistar a los soldados que volvió de frente, me quitaron del noticiero, me hicieron una operación de inteligencia para descalificarme porque sabían que estaba escribiendo un libro y no sabían qué iba a poner en el libro. Y a consecuencia de todo ello, tuve muchísimas dificultades para encontrar trabajo, aguanté en el país hasta el 90 y a la tercera oferta que me hicieron al exterior me tuve que ir a trabajar al exterior. De todas maneras, no lamento para nada haber estado porque, como siempre digo, tengo conciencia histórica. Malvinas fue una guerra noble por una causa justa y Malvinas va a ser recordada con el paso del tiempo como algo equivalente al cruce de los Andes. Y los nombres de nuestros presidentes van a ser olvidados en 100 años, pero los nombres de nuestros héroes de la guerra no, porque van a seguir estando en los libros de historia. Qué difícil pensaba hacer periodismo en ese momento, ¿no? Si hoy pensamos, quienes hacemos periodismo en la actualidad, tenemos un camino mucho más fácil, podríamos decir, que en ese momento, o que eso que le tocó transitar a usted, ¿no? ¿De qué arma se valió o cómo fue ese camino para tratar de que la gente sí conociera lo que verdaderamente estaba sucediendo y tratar de evitar esa desinformación o esa tergiversación de la información? Bueno, era prácticamente imposible porque yo estaba en una isla, no podía contrabandear el material, además, ¿quién me lo iba a publicar? Pero además yo creía que yo estaba allí con una función que estaba de alguna manera aprobada, si no, ¿para qué me tenían a mí? Yo jamás sospeché, y me entero recién al volver al continente, que entre el 90 y 95% de mi material fue destruido, no solo no fue mostrado. Y era una lucha cotidiana porque en una guerra, cualquier guerra, el periodista trata de conseguir información y tiene enfrente gente que trata de impedir que la consiga. A mí me habían adosado un capitán que era mi censor y había miles de trabas para trabajar. Además se suman dificultades que ni siquiera tienen que ver con la censura, es una situación muy extrema, es muy difícil comprobar la información, hay mucho teléfono roto, uno escucha una cosa y la repite otro y ya llega tergiversada, me pasó en muchos casos. Así que lo único que puede hacer uno es ser honesto, nunca objetivo, y menos en una guerra propia. Esto de la objetividad es un invento de los norteamericanos que dicen que toda noticia tiene que ser comprobada por dos fuentes independientes. ¿Y quién elige esas dos fuentes independientes? El mismo periodista. Entonces, además todo lo pintamos con el color del cristal con que miramos. No podemos ser objetivos, pero sí podemos y debemos ser honestos. Y si nos equivocamos es porque tuvimos un error de apreciación nosotros y no porque a nuestra ideología le conviene pintar de otra manera la realidad o porque nuestros jefes nos dijeron que hay que hacerlo de otra manera. ¿Cómo llega Nicolás Casanseu con más de 30 años y ya reconocido en el país a ser uno de los que cubre la guerra de Malvinas? ¿Cómo se llega a ese camino? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerda? Fue realmente algo milagroso. Creo que cuando uno en la vida desea algo intensamente tiene que tener mucho cuidado porque realmente se le cumple, ¿no? Ya sea desear una mujer, desear un trabajo, desear una guerra. Yo deseaba estar en una guerra de alta intensidad, había estado en guerras de baja intensidad y además desde chico había soñado con que iba a ser el almirante de la flota que iba a recuperar Malvinas, la última gran aventura romántica que podía tener un argentino. Por suerte no llegué a almirante,
pero sí, de 1000 periodistas que podría haber en ese momento, de alguna manera el destino me llevó, quizás por ese deseo intenso, a ser prácticamente el único que cubrió toda la guerra en Malvinas. ¿Hay alguna oportunidad o ha hecho el intento tal vez de recuperar algo de ese material tan importante y tan valioso que en su momento no salía o gran parte fue destruido? Es que no hay manera, porque mi material fílmico me han dicho que ha sido destruido y después de 37 años no ha aflorado. O sea que ya creo que no va a aflorar. Y yo además tenía mi cámara personal, no soy fotógrafo profesional, y sacaba fotos de la guerra para mí. Las envié al Continente la primera vez por derecha diciendo, bueno, las fotos que comprometan la seguridad de nuestros soldados, obviamente inteligencia las puede separar, las demás son para mi familia. Bueno, no se las dieron a mi familia, amenazaron a mi familia y desaparecieron esos 7 rollos de fotos con escenas de Darwin, de Puerto Argentino, el 1 de mayo, y cada vez que me acuerdo sangro por la herida y tampoco ni siquiera las vendieron, porque si las hubieran vendido hubieran aflorado, las deben haber destruido. ¿Cómo sigue la vida de alguien que le toca ser corresponsal de guerra, que le toca pasar todo eso y hoy sigue trabajando para que las Malvinas sean recordadas y para que se sepa la verdad de lo que pasó? ¿Cómo sigue ese camino? Bueno, primero y principal, cuando yo me entero de que el 90% más de mi material fue destruido, me considero en el deber de por lo menos escribir un libro donde plasmar aquello que no pude mostrar en imágenes. Y al ver toda esta enorme desinformación que se sigue sucediendo hasta el día de hoy, yo sentí siempre mi deber de contar la verdad completa. O sea, desde que volví, ya en el 84 hice un documental para Cablevisión sobre Malvinas y fui haciendo lo que pude al respecto para tratar de clarificar lo que pasó. Y ahora, después de haber trabajado en el exterior y haber vuelto a la Argentina, como estoy trabajando desde mi casa, estoy escribiendo libros, tengo la oportunidad de viajar, me invitan muchos centros de veteranos o núcleos universitarios o municipalidades y considero mi deber seguir contando la verdad de Malvinas porque yo estuve allí, nadie me lo contó. Y hoy visitando nuestra ciudad y contando esto que pasó en una charla que se va a llevar a cabo durante la tarde de este sábado. Sí, en el Aeroclub a las 18 los invito, no solo para escucharme, sino también para contradecirme. Siempre digo que todo hay que someterlo a la duda, necesitamos dejar de ser la sociedad a la que le moldean la cabeza con ideas fuerzas falaces, criticar todo, tener un pensamiento crítico antes de tener una convicción sobre algo. Así que invito al debate para seguir ahondando en la verdad completa de Malvinas. En estas fechas, uno de los debates, uno de los temas que más se habla es esto, ¿no? Es la guerra de Malvinas, lo que pasó, lo que no pasó. ¿Qué es lo que le dice la gente cuando se la cruza, cuando lo recuerda, cuando recuerda esta fecha? Bueno, afortunadamente la gente que me reconoce, que ya no son tantos por los años pasados, es muy afectuosa conmigo y me agradece lo hecho y lo que sigo haciendo. Así que es un incentivo más para seguir haciéndolo. ¿Cree que hoy tienen el reconocimiento que se merecen, tal vez los veteranos de Malvinas? No, para nada, para nada. Falta el desfile que esperaban. Ellos me decían en las trincheras, en medio del frío, del hambre, del miedo, me decían, ¿te imaginas cuando volvamos qué desfile que nos vamos a mandar? Ese desfile se los deben hasta el día de hoy. Dentro de muchas cosas que le debe el Estado argentino, ¿no? Por supuesto, sobre todo la verdad completa, dejar de que se los presente como los infortunados chicos de la guerra, como solamente dignos de lástima, contar lo que hicieron, que se ha ocultado. Lamentablemente tenemos que ir a las fuentes inglesas para enterarnos cómo combatieron nuestros soldados, porque acá se oculta. Acá se ve que no quieren determinados políticos que tengamos héroes como arquetipos de la sociedad argentina, porque evidentemente una sociedad con arquetipos de ese tenor tiene la vara más alta y es mucho más difícil llevarla de las narices, expoliarla, saquearla. Entonces no quieren que tengamos héroes de ese tipo. Tenemos héroes con pie de barro y no tenemos a los verdaderos. Bien, a partir de las 18 entonces, esta charla invitamos a todos y tiene por supuesto la Cámara de Rafaela Noticias para invitar a cada uno de los rafaelinos y por qué no de la zona que quieren escuchar su relato y como usted decía, contradecirlo o no, tal vez contar su historia, su experiencia en relación a esto, ¿no? Así es, porque también van a estar los veteranos de Rafaela, que también pueden hablar y yo celebro que estén y hablen. Y los invito a las 18 en el Aeroclub a escuchar lo que yo considero que es la verdad completa, con lo bueno, lo malo y lo feo, pero sobre todo con la reivindicación de nuestros héroes que fueron ocultados.
Muchísimas gracias, Nicolás. Un gusto realmente que haya pasado por los estudios de Rafaela Noticias. Gracias a usted.